Hola familia, bienvenidos a esta nueva clase y en esta sesión estaremos viendo el capítulo número 11 en el cual dice soy su mayordomo y quién soy en él. Pero antes de entrar en lo que es la clase vamos a pedir al Espíritu Santo en oración para que sea Él tomando el control en este tiempo. Amado Espíritu, te damos gracias primeramente por permitirnos estar hoy aquí escuchando esta clase, Señor. Padre de los cielos, que tu Santo Espíritu sea moviéndose a través de nosotros. La sangre de Cristo sea cubriéndonos en este tiempo para poder estar atentos a la palabra que tú ya tienes diseñada para nosotros. Que en este tiempo solamente tu palabra, tu verdad sea manifestada, Señor. Que podamos cada vez más recibir esta enseñanza para que sea en nosotros esa fortaleza y esa roca, Señor, para que nosotros podamos estar firmes en lo que es tu enseñanza, en lo que es tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno familia, antes de ir a lo que es el tema en sí, vamos a la Biblia en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dentro de eso vamos a entender lo que este capítulo quiere pues que nosotros veamos y comprendamos en este tiempo, que es la intencionalidad formativa y es reconocer la importancia de la mayordomía en cada una de las dimensiones de mi vida cotidiana en el desarrollo de mi carácter cristiano. Y todo ciudadano que hace parte de un territorio se somete a un sistema jurídico y se encuentra inmerso dentro de una población con la que tiene obligaciones que cumplir, sea que las conozca o no, sea que las acepte o no. En el reino de Dios, el Señor ve a cada uno de sus hijos como un mayordomo al que se le ha entregado una responsabilidad y de la cual algún día el hombre tendrá que rendir cuentas. Dios colocó a Adán en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. En ese momento, Dios no solo le daba propósito al hombre, sino que lo hacía mayordomo de toda la creación. Dios le delegó a Adán una responsabilidad que luego le iba a reclamar. Una vez que el hombre y la mujer desobedecieron al mandato de Dios, el Señor se acercó a Adán y le dijo, la tierra estará bajo maldición por tu culpa. Es decir, Dios no simplemente lo comisionó y luego olvidó la tarea encomendada a Adán. No simplemente pasó por alto su encargo, sino que lo hizo responsable por lo que le sucedió a la tierra. Dios espera que administremos muy bien sus recursos, nuestras habilidades e incluso que tengamos control de nosotros mismos. Espera que seamos unos buenos mayordomos de nuestro tiempo, capacidades y recursos personales. Nuestra vida en general debe ser administrada de acuerdo con la vocación a la cual fuimos llamados. Dios es el dueño de todo. Su creación le pertenece. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras posesiones hacen parte de la mayordomía entregada a nosotros. Él pide una fiel administración en cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Un mayordomo es quien maneja las propiedades de otro. Mientras estemos en este mundo, se nos entregarán mayores responsabilidades en la misma proporción en la que nuestra fidelidad y nuestro carácter lo permitan. Podemos llegar a preguntarnos, ¿por qué Dios delega a nosotros algo? Porque hemos sido diseñados para conocer, amar y obedecer a Dios. Dios siempre estará esperando que le obedezcamos con cada persona, cosa y habilidad que ha puesto en nuestra vida. Dentro de eso vamos a ver los fundamentos bíblicos. Vamos a ver dónde en la Biblia nos dice que nosotros somos mayordomos. Vamos a ver los fundamentos bíblicos de la mayordomía. La mayordomía es la responsabilidad delegada por Dios de administrar aquello que se nos ha entregado. Y para eso vamos a ir a Mateo 20, versículo 8. Mateo 20, versículo 8 nos dice el Señor,
Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado: llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio, ¿no? El Antiguo Testamento nos presenta grandes hombres de Dios como Abraham, José y David, ¿no?, en tenencia de algún mayordomo. Jesús se valió de estas figuras en algunas de sus parábolas y hasta una de ellas le dedicó exclusivamente sobre este asunto. Vamos a Lucas 12, versículo 41 y 42. Entonces Pedro dijo: ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? El Señor dijo: ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el mayordomo es administrador que supervisa lo que le entrega su amo. La mayordomía no era netamente asunto de los judíos. Los griegos tuvieron el uso de la palabra también. Era un caso muy frecuente en el tiempo del Nuevo Testamento para el amo poner uno de sus esclavos como administrador de los demás. Los griegos también usaron el mayordomo o a un empleado en quien su amo tuvo mucha confianza como administrador. Muchas veces se presentó el caso de José cuando estuvo en Egipto. Su amo no se preocupó por nada porque había puesto todo bajo la administración de su mayordomo José. En el contexto de la iglesia del primer siglo, la palabra obispo es equivalente a la palabra mayordomo. El mayordomo es el que ejerce las funciones de superintendente de una cosa en nombre de su amo. Y eso lo vemos en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, versículo 3. Primera de Corintios 3, versículo 9, perdón. Dice: nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Dios es el dueño absoluto de todo. Él es el dueño, es el que tiene el dominio o señorío sobre personas o bienes. Quien gobierna o negocia. Dios espera que le demos un informe del uso de sus bienes. El hombre puede amontonar, pero no crear, ¿no? Puede administrar, pero no es dueño. El mayordomo no ejerce en su propio nombre, sino en el nombre de su amo. Dentro de los propósitos de la mayordomía podemos contar. Como punto 1, nuestra mayordomía es una manera en que Dios nos bendice. La mayordomía es una manera para el desarrollo de nuestro carácter, como punto 2. Como punto 3, alguien ha dicho que la mayordomía no es tanto un plan de los hombres para levantar plata, sino el plan de Dios para formar carácter cristiano en sus hijos. Y como punto 4, otro propósito de Dios en la mayordomía es que nos ayuda a mantener una correcta relación con Él. Dentro de eso vamos a ver la mayordomía antes de la ley mosaica. En Génesis 4, versículo 3 al 7, Caín y Abel quisieron agradar a Dios y darle ofrendas. ¿Por qué hizo Dios la diferencia entre las dos ofrendas? Notemos el versículo 5. Dice: y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Qué dice Hebreos 11:4? La diferencia era que la fe. Evidentemente Abel adecuó su ofrenda a la manera en la que Dios esperaba recibirla, a la vez que tuvo mayor fe que Caín. En la vida de Abraham, en Génesis 14, vemos que él entregó algo de lo recibido de la mano de Dios al sacerdote Melquisedec, ¿no? También vamos a ver la mayordomía dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el corazón de la vida moral tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Podemos aquí notar que hay varias implicaciones en los 10 mandamientos. Primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 23.
Por el primer mandamiento tenemos que reconocer a Dios como ser supremo en nuestra vida, la honestidad del hombre con otros y sus posesiones. La honestidad era básica en la vida del pueblo. Cuanto más es verdad esto para nosotros, viviendo en una sociedad tan consumista y tan hedonoísta como la del siglo XXI. La necesidad de controlar la codicia. Nuestro carácter es puesto a prueba cuando podemos dominar el deseo de adquirir más y más. Está preparado para controlar la codicia. No hay nada malo en el deseo de mejorar la vida y la de nuestra familia, pero cuando tal deseo llega a ocupar el primer lugar en nuestra vida, los bienes nos están controlando, como nos dice 1 Timoteo 6, versículo 10. Primera Timoteo 6, versículo 10 nos dice: el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Vamos también a ver la mayordomía dentro de las enseñanzas de Jesús. Jesús se dio cuenta de todo esto y podemos verlo en sus enseñanzas. Además, Jesús fue levantado en el ambiente judío y naturalmente supo todas las enseñanzas de la ley. Aquí podemos señalar solamente unas pocas cosas. Primeramente, la ley moral está en pie todavía, ¿no? Cristo no vino para abrogar las enseñanzas de la moralidad, sino cumplir la ley y reinterpretarla para nosotros. El cristiano vive bajo una ley mayor que la del Antiguo Testamento. En Mateo 23 dice que somos responsables de guardar la ley moral y cumplir con nuestros diezmos. Pero nuestra responsabilidad va más allá de eso y hay que mostrar justicia, amor, misericordia y fe. No debemos dejar ni la una ni la otra. Para el cristiano, el reino de Dios debe ser primero, como nos dice Mateo 6:33. Cuando mantenemos las prioridades de Dios en su orden en nuestra vida, todo va mejor. Debemos dar con liberalidad. Mateo 10, versículo 8 dice: la gracia tiene sus demandas también, ¿no? La mayordomía ocupa un lugar primordial en las parábolas, porque Dios es dueño y el hombre su mayordomo. Mateo 20 nos ayuda a que debemos ayudar al prójimo. En Lucas 10 también vemos que el mal uso de la mayordomía fue condenado por Cristo. Dentro de eso también vemos la mayordomía en las iglesias primitivas. Una de las mejores pruebas de lo que Cristo enseñó acerca de la mayordomía es analizar lo que los apóstoles enseñaron. Ellos son los mejores intérpretes de Cristo. Observamos la mayordomía en la iglesia del primer siglo. Ellos mostraron misericordia y pusieron sus recursos en favor de sus hermanos. Vamos a Hechos 2. Vamos a leer Hechos 2, versículos 42 al 45. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. Vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Ellos mostraban misericordia. Todos sus recursos los ponían delante de sus hermanos. Y en el caso de Pedro y Juan, pusieron sus dones al servicio de su prójimo en Hechos 3. Ellos dieron lo que tuvieron, su fe. A nivel de los bienes que poseían, en Hechos 4, del 32 al 37, se dice que José, cuyo sobrenombre era Bernabé, entregó voluntariamente su propiedad para ayudar a los demás. Y en el caso de la elección de los primeros diáconos en Hechos 6,
Los apóstoles sugirieron la elección de estos hombres para ayudarles de modo que ellos pudieran continuar el ministerio de la palabra. Él enseñó que nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios es ser fieles. La fidelidad en la mayordomía es la mejor manera de decir gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Vamos a Romanos 12, versículo 1 y 2. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, ¿no? Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El motivo de dar, debemos dar porque amamos a Dios, no como por cumplir con un deber. La fidelidad en la mayordomía es la mejor manera para sostener la iglesia y la obra de predicar el evangelio. Y vamos a 1 Corintios 9, 14. 1 Corintios 9, versículo 14 nos dice: de la misma manera Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Vamos a ver las áreas de mayordomía en nuestra vida. Ya he mencionado antes que todo lo que tenemos es de Dios y por tanto es parte de nuestra mayordomía. En 1 Corintios 6, 19, 20 se dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Porque Cristo nos compró con su sangre por amor, para que hagamos su voluntad y para que le sirvamos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, de modo que debemos honrar a Dios por medio de nuestro cuerpo. Pablo enseñó: no sois vuestro, pues somos responsables delante de Él de lo que hacemos. El cuerpo es el templo de Dios. Entonces, respecto a nuestro cuerpo, deberíamos mantenerlo puro, atractivo y dedicado al servicio de Dios. Nuestra mente también es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que mantenerla sana y pura. De nuestra lengua también vamos a dar cuenta. ¿Cuántas veces lo que decimos hiere a los demás? Por ello debemos poner especial atención al uso de nuestras palabras. Los ojos también son un área de gran importancia para el desarrollo de nuestro carácter y su cuidado nos blinda de cometer pecado. Una mirada puede ser la puerta de entrada para una tentación. Nuestros oídos y lo que escuchamos son fundamentales para entender la voz de Dios, como también nos pueden disuadir en el momento de tomar una decisión. De otro lado, todos tenemos talento. Dios nos los ha dado, como cantar o tocar un instrumento, diseñar o crear. Como mayordomos somos responsables por el uso de nuestros talentos. Debemos cuidar nuestros talentos, preocuparnos en mejorarlos y cuando sea posible debemos consagrarlos al uso del Señor. Otra área en la que Dios ve nuestro carácter es en el manejo de nuestro tiempo. La historia de la creación nos indica que Dios puso orden a los tiempos cuando creó el sol y la luna, marcando el día y la noche, y con ello dividiendo las horas. Siendo que el tiempo es parte de la creación de Dios, es un área de la que tenemos que dar cuenta. Dios es el dueño absoluto, también lo es de nuestro tiempo. Por ello debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, ¿no? Y en eso lo vemos en Efesios 5. Vamos a Efesios 5, Efesios capítulo 5, versículo 15, 16. En Efesios 5 nos dice la palabra: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia,
sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. En Génesis, Dios acabó con la creación de los cielos y la tierra y luego Él reposó de su trabajo. Dios llamó al séptimo día el sábado. La palabra sábado viene de la palabra en hebreo Shabbat, que significa dejar de hacer o dejar de trabajar. Luego instituyó el guardar el sábado, como lo vemos en Éxodo 20. Dios puso aparte un día de cada 7 como el tiempo de dejar de trabajar. Este era un día para el descanso y la adoración. Los cristianos del primer siglo adoraron a Dios en el primer día de la semana. Esto es natural dado que fue en el primer día de la semana que Cristo resucitó. Un área de aplicación de este principio es nuestro deber de ser fieles en cumplir con el horario de nuestro jefe y en nuestro trabajo. Alguien ha dicho, todo el tiempo que Dios nos da es suficiente para alcanzar lo que Dios tiene planeado que hagamos. Y para eso vamos a Efesios 6, Efesios 6, 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o libre. En la vida espiritual, cada uno hemos recibido dones para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Pedro nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso está en 1 de Pedro 4:10. Este versículo no solamente da por sentado que cada creyente ha recibido algún don, sino que también debemos ser buenos mayordomos o administradores. ¿De qué? De los dones. Los dones son dados por la gracia, sin algún mérito propio. En sentido general, los dones son dados por la gracia de Dios según quiera el Espíritu Santo. Aquí se entienden tales cosas como el don de enseñar, el don de predicar o el don de discernir los espíritus. Naturalmente, los que tienen los dones tienen que desarrollarlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que los dones son dados por el Espíritu y que deben estar bajo su control. Son para la gloria de Cristo, no para la gloria de nosotros, ni para la gloria de la iglesia, sino para la gloria de Cristo. Finalmente, nosotros somos mayordomo de los bienes que poseemos, y es tan importante como obtener los bienes que poseo como la manera en que los uso. La Biblia es muy clara en instruirnos en el cómo ganarnos el sustento. Debe ser cosa que Dios pueda bendecir. Debe ser lo que sea ganado en forma honesta. Vivimos en sociedades en las que el nivel de vida ha cambiado, entonces se desperdician los recursos, se reemplazan objetos con gran facilidad y se desechan todas las cosas. Pero no nos damos cuenta que los recursos, las posesiones, son vidas, ¿no? Y no cuidas la vida cuando despilfarramos lo que a otro le costó tiempo y vida. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 al 12. 1 de Tesalonicenses 4, 11, 12. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho antes. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan, ¿no? Las necesidades de primera categoría, como la ropa, comida, techo y tales cosas, deben ser las primeras necesidades en las que un cristiano usa su dinero. Eso sin pasar por alto la necesidad de ofrendar generosamente y diezmar el porcentaje de sus ganancias. El diezmo debe ser de las primeras entradas y no de las últimas. Tampoco encuentro en la Biblia que Dios piense que hay personas demasiado pobres para diezmar. Dios nos ha bendecido a todos y todos debemos reconocer a Él como dueño absoluto de lo que tenemos. Debemos dar con liberalidad,
con propósito y con alegría, porque así le gusta al Señor. Diezmar implica lo siguiente: reconocer que Dios es la fuente y dueño de todo lo que poseemos. Es un acto voluntario de adoración. Nos enseña a poner a Dios primero. Es una guía práctica para ofrendar sistemáticamente. Provee bendición y liberación espiritual. Una manera responsable de manejar el dinero es no malgastándolo en bienes y servicios innecesarios. Otra manera es movernos financieramente a través de presupuestos y de bajos presupuestos. El presupuesto debería ser la medida para la toma de decisiones y no las promociones de cosas que no son esenciales en nuestra vida. Es indispensable que una familia tenga un presupuesto para decidir cómo gastar sus entradas. También debe ser toda la familia la que determina la ejecución del presupuesto. La transparencia debería ser uno de los valores para el manejo de los recursos. Esto es lo que nos quiere decir el Señor en lo que respecta a la lección de la mayordomía. El Señor los bendiga rica y abundantemente.